Todos ustedes, Shalom, Brajá, Hatzlajá, para todos aquellos que están mirando este video. Estamos continuando lo que es estas series de lo que es llamado la fe de Jesús, el judaísmo, y estamos mirando ahora en continuación de lo que es la fe de Jesús, que es en Dios. Y estamos mirando en esta porción que Dios es mayor de todos, incluyendo de Jesús mismo. En Juan capítulo 10, verso 29, leemos: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Claramente para Jesús, todo lo que él poseía fue en forma de un préstamo de parte de Dios el Padre. Dios Padre es el Padre de todos nosotros. Juan capítulo 13, verso 16. Dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Es decir, Dios, según las palabras de Jesús, es un enviado y simplemente un amo, un siervo. No es mayor que Dios, y por lo tanto lo pone en una posición de siervo o de criatura. Igual, cuando leemos las palabras de Pablo, ten en mente este pasaje, porque obviamente Pablo habla y predica un mensaje totalmente diferente de la cual el mismo Jesús habló. Juan capítulo 14, verso 28. Habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaréis, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Claramente, de nuevo Jesús enfatizando lo que es la soberanía de Dios sobre todos nosotros, incluyendo a Él mismo. Y aquí es donde vemos que el Padre de Jesús, quien es el Dios y Padre de todos nosotros, es llamado por Jesús mayor que sí mismo. Noten que esto muestra una vez más que Jesús no es parte de alguna llamada Trinidad, verificando de nuevo que Él no es coigual al Padre en poder ni importancia o autoridad. No importa qué pensaría Jesús de sí mismo, claramente no se veía como parte de un Dios trino, y haciendo a todos entender que lo que el Padre dice, desea, su poder y autoridad está sublimemente por encima de Jesús y todos los seres humanos. La voluntad del Padre es mayor que todo, incluyendo la de Jesús. Esto es lo que hallamos en Mateo capítulo 26, el verso 39 y 42, y en relación con Marcos capítulo 14, verso 35 al 36, y Lucas capítulo 22 al 42. Y dice, y leemos: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo. Esto es muy importante, que Jesús nunca se ora a sí mismo, sino al Padre, a Dios el Padre, que la cual se enseñó a todos sus discípulos orar solamente a Dios. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y es razón que se haga la voluntad de Dios en todo y por todo. Sin duda la voluntad del Padre, no del Hijo, la que es mayor y que impera en todas las situaciones y circunstancias de nuestra vida. Aquí hallamos que inicialmente Jesús tenía su propia voluntad, aunque se sujetó a lo que el Padre disponía y no lo opuesto. Si no fuera así, no hubiera pedido que su copa pasara de él. Y aquí hallamos otra indicación por qué Jesús no es parte de una Trinidad. Si lo fuera, no podría haber hecho tal petición. El aumento en sabiduría demuestra que Jesús no es Dios. Jesús creía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No solamente que Dios lo estaba enseñando y dándole la sabiduría, pero obviamente no fue algo fuera de lo que es el proceso normal de aprender y educarse. Y es aquí que esos años perdidos que muchos eruditas hablan, ¿dónde estuvo Jesús? Tenemos ya una idea de dónde él estaba estudiando, porque la edad prima para estudiar
era durante el tiempo perdido que hallamos en la vida de los evangelios. Y él creció y él aumentó en sabiduría y en crecimiento como un hombre judío, como todos los hombres judíos que van a estudiar y van a prepararse y equiparse para la vida estudiando Torah en la yeshiva, en las escuelas. Y es aquí que claramente dice que creció según los hombres también en conocimiento. Por eso se quedó atrás para hablar con los rabinos en la sinagoga y hacerles preguntas y interrogaciones, porque esta es la forma de aprender en el sistema judío. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh b'dvaro. Muy bien, y esto es parte de un proceso de crecimiento. Por lo tanto, el hecho de que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres demuestra que Él tuvo que aumentarse, crecer, no fue un osmosis que la gente piensa, ya Jesús es Dios y por lo tanto lo sabe todo y no necesitaba educarse. No es cierto. El mismo Jesús tuvo que aprender y estudiar. Sí, amigos. Esto es indicativo de seres humanos que crecen y aumentan en conocimiento y en sabiduría según sus procesos y habilidades. ¿Por qué les sorprende tanto a los teólogos que Jesús tenía maestros o personas de quien él desarrolló su conocimiento y logró a tener conocimiento de las cosas de Dios? El Padre, el aumento de sabiduría jamás fue por osmosis, sino por aprendizaje en medios educativos. Nosotros los judíos sabemos quién era su maestro, y era Galileo. Dios no aumentó en sabiduría porque Él es el que lo sabe todo, en contraste a Jesús. Por lo tanto, presentando otra indicación, ¿por qué Jesús no puede ser parte de alguna Trinidad? Porque no lo supo todo, tuvo que aprender. Él fue hecho menor que los ángeles, dice en la Biblia cristiana, en Hebreos 2.9, que corresponde a un salmo, nuestro Salmo 8.5, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, menciona Hebreos. Interesante que este pasaje se halla en Salmo 8.5, fue hecho menor que los ángeles. Esa misma cita el autor de los Hebreos y utiliza para referirse a Jesús, y como tal recibió de gracia de Dios. ¿Cómo es posible, si Jesús era parte de la Trinidad, haber recibido la gracia divina si era parte de una Trinidad? Porque es obvio, Jesús fue un ser humano y no fue divino. Él fue abandonado por Dios. Sí, amigos, tristemente Dios aparentemente se abandonó de sí mismo, pues eso es lo que dicen los trinitarios cuando tienen que leer Marcos 15, verso 34 y Mateo 27, verso 46. Y a la 9ª hora Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios la abandonó. Sintió Jesús el abandono de Dios. En hebreo o arameo sería Eli, Eli, lama sabactani. Uno de los pasajes más problemáticos del Nuevo Testamento es este. Si Jesús fuera parte de una misteriosa Trinidad, ¿acaso las otras partes se apartaron de él, dejando la Trinidad en una dualidad? No, amigos, simplemente Dios es indivisible, como habíamos visto que Jesús mismo creyó. Jesús el judío sintió que Dios lo abandonó en su muerte, quizás consecuencia del papel que quiso desarrollar. La mayoría de los judíos que seguían en pos de las crucifixiones, como pasó Jesús al morir, clamaban la unicidad de Dios. ¿Qué es lo que decían? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y con su aliento final suspiraban la unicidad de Dios. Esto no fue lo que ocurrió con Jesús. Vamos a ir más adelante. Además de que Jesús no creyó una Trinidad o una pluralidad en el sentido de cada pedazo de esa pluralidad tiene su propia independencia, vemos que Jesús no creyó en un Dios trino o en la Trinidad. Sí, amigos, Jesús no era trinitario. Hemos establecido en lo anterior que el hecho de que el Dios de Jesús era el Dios del judaísmo, o sea, la fe mosaica. Ahora vemos varios pasajes cristológicos
del Nuevo Testamento que establece que debería marcar para los judíos en el cristianismo y para los cristianos o cristianas que la comprensión judaica de Dios es verídica. Estos pasajes que veremos pertenecen a la cristiandad y son sus fundamentos, como así los cristianos lo han interpretado. Las capas cristológicas o de la cristología del Nuevo Testamento son de ninguna gran importancia a los judíos, quienes están seguros en el Dios revelado en las Escrituras, y que lo que dice la Escritura, todas las Escrituras sagradas se refería siempre a las Escrituras hebreas, no al Nuevo Testamento cristiano. Y esto lo puedes ver también en las palabras que escribe Pablo, que fue aproximadamente en la era 50, y que dice a Timoteo, que era un muchacho judío, a donde Pablo le hace recordar al joven judío, es decir, el judío no necesita del Nuevo Testamento para afirmar su fe en el Dios de Israel, o su fe hebreica, judaica. Pero el cristiano y el musulmán sí necesitan las obras anteriores para validar sus creencias, y es aquí a donde hallamos los problemas para aquellos que están afuera del perímetro del judaísmo. Nosotros no necesitamos ni el Corán ni el Nuevo Testamento. Aquí nosotros no estamos retando a la teología cristiana, aunque lo estamos haciendo. Nuestro tema aquí es Dios, como Jesús lo conoció, así escrito en el Nuevo Testamento. Es increíble, pero cierto. Aún adentro de los pasajes cristológicos hay una confirmación del Dios monoteísta como conocido por los judíos. En ningún lugar dijo Jesús, Él es Dios, o Dios encarnado, o parte de una Trinidad, o cualquier forma parte de la substancia o esencia de Dios. Y esto lo veremos más de acerca con el significado de cuando Él dijo, yo y el Padre somos uno, en contraste a la idea esotérica contemporánea de Atzmut y el Ein Sof encarnándose en Malhut, o Rey ordenado. Lo anterior se acerca mucho a la Avodah Zará, idolatría, y de los gnósticos del primer siglo, que es lo que Jesús quiso indicar. Ni tampoco dijo que tenía una unión único con el Dios. Sin embargo, la cristiandad sí cree esto. ¿No cree que Jesús hubiera dicho esto plenamente si así era su creer? Solo de recién un grupo hasídico, quien sus líderes por su mayoría creen que el líder de ese grupo es en sí el Moshe de nuestra generación, y se han desviado por el mismo camino del movimiento inicial de Jesús, haciendo a su líder no solo infalible, sino Dios en carne, por medio de conceptos cabalísticos de que el infinito se encarna en el líder de la generación, totalmente contrario a lo que enseñó el Rambam. Este minut, o sea, este desvío o herejía, es algo de antigüedad que ha seguido a todos los movimientos mesiánicos de entre la casa de Israel hasta el día de hoy. Eso no nos debe sorprender de que este ímpetu todavía sigue dentro de los movimientos judíos ultraortodoxos, tratando de realizar el sueño mesiánico. ¿Cómo es entonces el concepto de la Trinidad, que vino a ser una dogma básica del cristianismo? No fue claramente comprendido de las páginas del libro cristiano, por lo tanto fue mandado como creencia 300 años después de la muerte de Jesús por el Concilio Cristiano de Nicea en el año 325 de la era común. Por lo tanto, por 3 siglos o más, Jesús no tenía la designación como Dios el Hijo de la Trinidad. Un concilio de hombres, déjame repetir esto, un concilio de hombres dijo que esto era la verdad, no Jesús. También, pregúntase, si Dios es todopoderoso, ¿por qué Él y solamente Él ser quien solo salva eternamente? ¿Por qué necesitaría otra entidad para ser parte de su obra, cuando Él puede hacer todas las cosas? Poder hacer todas las cosas incluye salvando almas. En otras palabras, ¿por qué necesitaría Dios ser trino cuando Él es todo capaz en su unidad?
Usa su lógica, por favor, amigos, que Dios le ha otorgado para pensar y responder. Su razonamiento sin duda pondría a Dios en su lugar como el único y un Dios, o Dios uno. Ahora vamos a ver este concepto, lo que hablamos de unigénito Hijo de Dios. Primero de Juan capítulo 4 verso 9 dice: Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Cuál es el problema de esto? Es unigénito. Jesús no era unigénito. Él tenía otros hermanos, como Jacobo, Santiago, y según la obra del profesor Eisenman, él era más considerado como el potencial Mesías que aún el mismo Jesús. Vea la obra de Roberto Eisenman, Santiago, el hermano de Jesús, por Viking Press 1996. Ahora, Jesús no era el unigénito Hijo de Dios. Tenemos de prueba los siguientes versos de las Escrituras hebreas. Éxodo capítulo 4 verso 22. El Eterno ha dicho así: Israel es mi hijo, es mi primogénito. Deuteronomio 14:1. Hijos sois del Eterno vuestro Dios. Oseas 1:10. Sois hijos del Dios viviente. Salmo 2 verso 7. Yo publicaré el decreto. El Eterno me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto está hablando de la relación entre Dios y el rey David. Claramente Israel es el primogénito. ¿Cómo sabemos esto? Esto contradice cualquier referencia a Jesús como el único Hijo de Dios. Más bien la expresión unigénito realmente no significa único, sino distinto. La intención nunca fue de que Jesús es el Hijo de una Trinidad como relación única con el Dios, sino distinto, como el rey David en la línea del linaje davídico. Vea la obra aún del teólogo cristiano, el reverendo Jorge Ladd, Teología del Nuevo Testamento, que entre comillas Hijo de Dios como título refiriéndose al Rey Mesías y no una posición de la Trinidad. Y ten en mente, Jesús nunca fue coronado como rey, ni ejerció como tal en su ministerio, y nunca fue ungido con el aceite sagrado que separa a los hombres para el reinado. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos acá? Hijo de Dios con derecho de primogenitura, y todo de Israel contado como hijo de Dios, y según el entendido del Salmo 2, un rey de Israel según David también es llamado hijo al momento de ser coronado. Recuérdase, Jesús no fue coronado, jamás. No lo vas a hallar en la Biblia cristiana, porque no fue coronado. Jesús como parte del pueblo de Israel está entre los hijos de Dios, pero jamás como parte de una Trinidad o Dios en carne. Jesús Jesús y el Padre somos uno, una expresión hallada en Juan capítulo 10 verso 30. Yo y el Padre uno somos. La versión antigua de Reina Valera lee un poco diferente, quizás implicando la misma substancia al decir yo y el Padre una cosa somos. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Este tipo de acusación entre personas opuestas en favor del candidato mesiánico siempre ha existido entre el legato y el reclamo de Mesías, y los que se oponen a nuestra historia judía, como lo hallarás en el Evangelio, y con otros que contendientes del mismo. En lo más reciente controversia ha sido entre el partido de Shak contra los partidos de Chabad, la Babbage entre 1970 y 1994, cuando la ortodoxia judía se opuso a Schneerson por haberse declarado que su suegro, el previo Rebbe de Chabad, era en sí, escucha lo que voy a decir, él había dicho que su cuñado era en sí la esencia misma y ser de Dios vestido en cuerpo, en otras palabras, Dios hecho carne. Y algo que hoy en día los seguidores de Rebbe Schneerson dice de él, la acusación es el mismo, blasfemar diciendo un hombre es divino en cuerpo, la esencia en sí de idolatría. Vea las cartas y escritos del rabino Shak en hebreo, cartas de charlas del rabino Shak en hebreo, Bnei Brak,
el volumen 03-574 del año 5006, volumen 1, 3 cuartos, y vea también el famoso y muy público libro El Mesías de Brooklyn, comprendiendo la Babbage Hasidim, pasado y presente, por M. Avram Ehrlich. En particular las notas 10 es muy importante. Sin embargo, no fue tomado así por el mismo Jesús, porque según Jesús, él no se consideró que él estaba blasfemando, como le habían acusado en el verso 31 al 33 de Juan capítulo 10. En vez, que es lo que vemos aquí, Jesús, en vez de pensar que estaba blasfemando, cometiendo idolatría, Jesús cita el Salmo 82:6, diciendo: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses soy. Si dijo dioses a aquellos por los cuales fue hecha la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Jesús no estaba diciendo que él era en sí Dios, sino solo uno anunciando que él tenía una armonía con Dios, haciendo su voluntad. Y es aquí donde vemos la distinción de lo que estaba diciendo Jesús y lo que estaba diciendo los demás. En otras palabras, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús? Jesús no estaba diciendo que él era en sí Dios, sino solamente anunciando que tenía una armonía con Dios, como indica el argumento en el verso 36 al 38. Y podemos confirmar esto en la declaración de: escucha Israel, Señor nuestro Dios, uno es. Marcos 12:29, a donde cita Deuteronomio 6 cuartos. En esta afirmación de la unidad de Dios se refiere a un Dios en uno, no tres en uno, la cual hubiera incluido a él mismo. Asimismo, Jesús niega blasfemia cuando él se autonombra Hijo de Dios y muestra un intento inucuoso. Él sin duda no llamaría a sí mismo uno con el Padre, en el sentido que la cristiandad se le da más tarde en la historia. La expresión Hijo de Dios surge en el pasaje del Salmo 82, en la cual todos los hijos de Israel, en particularidad sus líderes, son considerados como ángeles o mensajeros de Dios, santificados para el fin de hacer que para hacer conocer la voluntad divina a Israel y al mundo general. Por lo tanto, la expresión Ben Elión, o plural Benei Elión, hijo del Altísimo, que se aplica a todo Israel y todo lo que se apega a la Torá, igual con la expresión Ben Elohim, hijo de Dios o hijo de Dios, Benei Elohim, plural hijos de Dios, pero no tiene la connotación que la Iglesia más tarde le da a esa expresión como Dios el Hijo. Y esto muestra un intento incuaso, y sin duda no llamaría a sí mismo uno con el Padre, en el sentido de la cristiandad que se le da más tarde a la historia. Piénsalo de esta forma. Si en el versículo anterior que habíamos visto, que Jesús claramente niega que Él es bueno, no debería demostrarle algo acerca de la naturaleza esencial de Jesús, que en sí Él no se miraba igual a Dios en ninguna forma, porque Él no se veía ni lo es Dios aquí en la tierra. Él se vio como un ser humano, como una creación divina. El Padre está en Él, el Padre está en Jesús y Jesús en el Padre. Y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Continuamos la misma idea anterior, en que la imitación de Dios por platicando y viviendo según las palabras de Dios y haciendo los mandamientos que Dios dio a sus hijos del Altísimo, como entre los hijos de Israel, siendo una representación de uno de sus mensajeros. Y Jesús ahora habla y aboga al concepto de la unión colectiva en un Dios, y Dios en uno, y todos que hacen lo mismo. Esto es el concepto conocido en aún la materia rabínica de su tiempo como lo que es de hoy en día. En otras palabras, el concepto del líder y estudiante son uno. Esto es indicado por la expresión Reví o Rabí, un acrónimo que significa
Rosh Bene Israel, cabeza de los hijos de Israel, una expresión que Jesús mismo descartó y le dijo a sus discípulos de no usar. Mateo 23, versos 7 al 8. El Evangelio de Juan también emplea este mismo significado comúnmente utilizado entre los fariseos. Vea Juan capítulo 1, versos 38 y 49, Juan capítulo 3, versos 1, 2, verso 26, capítulo 6 de mismo Juan, verso 25, como también la expresión Rav Adonai, o griego Rabboni, Rav Adoni, es decir, una contracción de dos palabras hebreas que significa gran rabí, mi señor. Juan capítulo 20, versos 16 al 18, compara con Mateo 28, verso 9. El anterior Adoní, cuando se refiere con una mujer llamada María, le habla. Pueden asumir que es su marido con quien habla. Así llamó Sara a su marido Abraham, Adoní, mi señor. Si no fuera esposa, no le tendría la obligación de llamarlo así. Vea 1 de Pedro capítulo 3, versos 5 y 6. Sí, amigos, Jesús tuvo esposa, y ustedes que han leído el Nuevo Testamento se lo escondieron. 1 de Pedro capítulo 3, versos 5 y 6, pero si lo dijo en arameo, vamos a asumir que lo dijo en arameo, no en hebreo, que no es probable. Rabboni significa Rabbeinu Shel Olam, nuestro maestro del universo, un término que ya vimos Jesús se opuso a utilizar porque solo uno es nuestro maestro. Y esto es lo que dijo Jesús. Es decir, Dios es el único maestro y no Jesús. Vea la obra también de Joseph Klausner en Jesús de Nazaret, la versión en inglés, en la página 43, la nota 91, en la cual la expresión usada en varios manuscritos siriacos de los evangelios, a donde expresan la expresión Revi Umori, una expresión similar hallado en el Tratado de Berajot, a donde la expresión Shalom Alik Revi Umori, y vea también en lo que es la edición de Lusato Betulá Bat Yehudá, la página 111, donde los hasídicos galileanos utilizaron la expresión primeriza de Yehi Adonenu Rabbeinu Moreinu Melech Mashiach Leolam Baer. Y ustedes pensaron que era Jabar que fue innovador de esta expresión. No, se quedaron ahora iluminados. No fue Jabar, fue el movimiento de Jesús que declararon esta expresión antes de todo. Y esto es interesante, ¿no? Y esa expresión Yehi Adonenu Rabbeinu Moreinu Melech HaMashiach Leolam Baed lo usaron los cristianos o los seguidores de Jesús basado en los manuscritos siriacos. No fue una innovación del grupo hasídico de Jabal. Más bien ellos emplearon un formulario ya conocido como algo mesiánico. Esto, amigos, en ninguna manera significa que Dios y Jesús están juntos en una diedad trino. En este mismo evangelio hallamos prueba del mismo. Leemos capítulo 17 de Juan, verso 20 al 23. Y yo y ellos, es decir, los discípulos, y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa. Y yo estoy en mi parte, y vosotros en mí, vosotros y yo en vosotros. Capítulo 14 de Juan, verso 20, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que sean en nosotros una cosa. Estamos hablando de unidad de propósito y voluntad, de tarea y obra y sentir. Esto es lo que estaba hablando Jesús, no que Él es Dios en carne, sino había unidad de propósito, unidad de lo que es de corazón, unidad de sentir, de cumplir. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos uno a los otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros y en que nos ha dado su espíritu, su Ruach. 1 Juan capítulo 4, verso 12. En estos versos son evidencia que ninguna idea de un Dios divino en una persona es propuesto en los evangelios. Un conjunto multitudinoso de personas de Dios sería el resultado de tomar los versos literalmente,
con todos los seguidores y discípulos en la deidad por igual. Esto es uno de los peligros que siempre ha agobiado el misticismo mesiánico judío, hallado en fuentes gnósticos o metafísicos o cabalísticos y hasídicos y otras fuentes similares en la historia hebrea. Ahora, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que a mí me recibe al que me envió, dice Mateo 10, verso 40. Aquí en mí es reemplacido con recibirme a mí. Similarmente, Dios sería 15 en un Dios, si habríamos de tomar esto literalmente. Pero no sé si se fijaron o notaron que el Espíritu Santo en este pasaje es ignorado en todo esto. El Espíritu Santo es omitido de todo esto, verso simplemente porque no tiene nada que ver con un Dios trino o una deidad o una trinidad. Vamos a ver otra cosa, ¿por qué Jesús no es Dios? Porque Jesús está sujeto a Dios, simplemente. Pablo dijo, y vosotros de Cristo, es decir, del Mesías, y Cristo de Dios. Claramente, Cristo mismo no se pertenece a sí mismo, pertenece a vosotros, es decir, es dueño de una comunidad. La comunidad no pertenece. Y aquí el concepto Mesías es Mesías, un concepto de Jesús, no es el apellido de Jesús. Que muchos de ustedes piensan que Jesús, su apellido se llama Cristo. No, se refiere al título de ungimiento. Y el Mesías de Dios, es decir, el Mesías no se pertenece a sí mismo, pertenece a Dios y pertenece al pueblo. 1 Corintios capítulo 3, verso 23. Si algo pertenece a algo, no es necesario, no es la esencia en sí misma, simplemente pertenece a ella o es su posesión. Una relación existe nada más. El pueblo pertenece al Mesías y el Mesías pertenece a Dios. No que el uno y el otro son Dios o Dios le pertenece a todo, incluyendo ambos pueblos y Mesías. Ahora Pablo dijo, mas luego que todas las cosas fueron sujetas, entonces también el Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todas las cosas. 1 Corintios 15, verso 28. ¿Qué significa esto? Significa que claramente aún Jesús está sujeto a todo lo que Dios manda. Eso incluye que aún el reinado de Jesús no va a ser algo, si ustedes creen en él, es algo permanente o eterno, sino es limitado de tiempo. El reino del Mesías, también como nos indican los profetas, es establecer el reino mesiánico, y es el reino mesiánico que será que va a perdurar para siempre, no necesariamente el líder inicial. No vamos a disturbar este concepto sobre el fin del tiempo, porque es para la cristiandad a considerarlo. Debemos incluir también a otros grupos aquí, cuando yo digo esto, como los hasídicos, porque han adoptado muchas de sus mismas ideologías que surgen de la relación de un rebe y aún hasídicos como la de un rey y sus súbditos. Sin embargo, en este verso tenemos refutación adicional de Jesús siendo Dios. Si Jesús habría de estar sujeto a Dios, no podría ser parte de alguna Trinidad, la cual es igualmente potente, igualmente eterno. Si es posible, o por lo menos concebible que Dios pueda ser hecho a sujetarse a sí mismo, los teólogos cristianos responderán que todas las cosas son posibles excepto Dios, haciéndose no Dios. La refutación del concepto del judaísmo sobre Dios en esta área de pensar es dificultosa para la cristiandad. ¿Por qué es su concepto por igual? Tomamos un paso más y ofrecer que la Trinidad similarmente no se podía desvolver en sí mismo y hacer de ella una no Trinidad. Así la Trinidad fuera realmente la esencia de Dios. Vamos a ver otro punto. Poder es dado a Jesús por el Padre, es decir, Jesús no es todopoderoso. Es otorgado autoridad y poder.
como dice Mateo 28, verso 18, capítulo 11, verso 27, y Lucas capítulo 10, verso 22. Todo poder es dado a mí en el cielo y en la tierra. Todas cosas me son entregadas de mi Padre. Vamos a por momentos sobrepasar y pasaremos al concepto cristológico o la cristología de la distribución del poder. Recuérdese que hemos ya demostrado que Jesús diciendo que Él no tiene el poder de Dios. Sin embargo, estamos de acuerdo que Dios es el Todopoderoso y consecuentemente el Dios no podía recibir poder o capacidad porque no necesita de otro el dárselo, porque ya lo es. Jesús, por lo tanto, si tuviera el poder dado a Él mismo, no puede clamar ser Dios, siendo que Dios ya es el Todopoderoso. Ahora, el Hijo revela el Padre. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo, sino al Padre, ni al Padre conoció al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoció a alguno, sino el que el Hijo y al quien el Hijo le quisiera revelar. Esto hallado en Mateo 11, verso 27, Lucas capítulo 10, verso 22. Ahora, vamos a buscar, vamos y controlar que el Dios de Jesús no es un Dios trueno. Poniendo a un lado los asuntos de la cristología, aquí les describe su relación padre a hijo. Estas palabras en ninguna manera afirman que Jesús actualmente es Dios. Él ha tomado una posición que su conocimiento de Dios es supremo y es único. Y a lo demás, podemos decir que estas palabras son extraños y aún destructivos del cristianismo, si lo tomaríamos literalmente. Tendremos que concluir que toda la escritura hebrea, contacto con Dios por Abraham, por Moisés y los profetas, fue por nada. Si fuera así, cortaría la fundación del cristianismo, siendo que la escritura hebrea no sería la palabra de Dios, ciertamente. Isaías 59, verso 21, contradice esto cuando leemos: mi espíritu que está sobre mí, mis palabras que puse en tu boca, no apartará de tu boca, ni de la boca de tu simiente, ni la boca de la simiente de tu simiente. Isaías dijo que el Espíritu de Dios y sus palabras están sobre el pueblo de Israel. El Padre ha revelado asimismo su pueblo escogido a través de sus escrituras. Ahora, por ejemplo, en Mateo, el capítulo 6, verso 9, que es lo que leemos, Jesús declara que debemos orar directamente a Dios. Directamente a Dios, sí, directamente a Dios. Veremos que en ninguna manera se oraba o rezaba a un intermediario, por la cual constituiría un acto de idolatría o un servicio de aborazará, servicio extraño. Más adelante Jesús instruye a los suyos pedir a Dios en el nombre de Jesús. Juan capítulo 14, verso 13, 14, verso 26, capítulo 15 de Juan, verso 16, y capítulo 16 de Juan, verso 23 al 26, no como intermediario, sino por mérito de sus obras. Por ejemplo, yo pido en el mérito de mi papá, en paz descansa. Estos son formas, formularios que se permitía poder orar utilizando los méritos de los antepasados. Bueno, ahí no termina, sin embargo, para un no judío, según algunas opiniones rabínicas, se le permite a un gentil utilizar mediadores mientras que la intención es dirigida a Dios, la cual lo mismo constituiría una transgresión de idolatría. Mas tú, cuando oras, dijo Jesús, entra en tu recámara, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará público. Cuando oras, ora, Padre nuestro que está en los cielos. Ahí está nuestro contacto directo, nuestra unión universal de la humanidad con el único Dios y Padre de todos nosotros. Además, note que Jesús dijo que solo el Padre lo conoce a Él. Aparentemente, Él no es un intermediario entre Dios y los hombres tampoco. Si tomaríamos este versículo literalmente, la cristiandad puede hacer de estas palabras lo que ellos desean, pero no se halla ninguna Trinidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis
y le habéis visto. Juan capítulo 14, versos 6 y 7, verso 9, capítulo 8 de Juan, verso 19, y el capítulo 12 de Juan, verso 45. Sin mucho de qué decir, este pasaje es contradictorio y refutado por su mayoría en lo que fue presentado en el previo pasaje. En sí es un conflicto de la cristología en las variantes niveles del Nuevo Testamento. Es decir, hay que mirar y ver los manuscritos porque hay grandes problemas en los manuscritos, algunos aún ni siquiera mencionando mucho de lo que hemos leído aquí en este pasaje. Vamos a seleccionar algunos de estos versos en los niveles variantes que están en conflicto. Estos son Juan capítulo 5, verso 37. El Padre nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Primero de Timoteo capítulo 1, verso 17. Pablo, al Rey eternal, inmortal, invisible, y al solo sabio Dios. Primero de Juan capítulo 4, verso 12. Ninguno vio jamás a Dios. Hechos 17, verso 27. Para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de los sordos. Primera de Pedro capítulo 1 verso 17 dice, y olvidamos la oración del Padre nuestro, si invocáis por Padre aquel que nunca, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga, yo no olvidamos la oración del Padre nuestro. Un verso de las escrituras hebreas sería la instrucción de claridad aquí, principalmente en Números capítulo 23, verso 19. Escucha lo que dice. Números 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El conflicto es claro. Sin embargo, concentramos en nuestra búsqueda para o por indicaciones de la Trinidad. Fíjense de nuevo que Jesús nos dijo que Él es el Padre. Si lo hubiera dicho, sería contrario al concepto cristiano de la Trinidad, a donde el Padre y Jesús son personas separadas de la deidad. Lo que Jesús razonablemente pudiera haber significado es que Él es capaz de transmitir la voluntad divina al hombre. Jesús aparece y está siendo describido por Juan como un intercesor entre Dios y los hombres, el logos helenístico, y esto hay que tocar más adelante, que era el concepto del logos helenístico, lo que es el verbo. El pasaje tiene que ser tomado figurativo y no literal, para que pueda encajar apropiadamente, pero de igual manera no vemos que Jesús dijo que Él es la substancia del Padre, lo más que podríamos decir que interpretamos a Jesús clamando que Él está en armonía con Dios, que refleja esto como un espejo. Un concepto hebreo que muchos pierden de vista es aquellos que se involucran en las escrituras y la ley y les es llamado Elohim. ¿Por qué se involucran con las palabras de Dios para tomar decisiones legales? Vean Juan capítulo 10, versos 33 al 36 y compáralo con el texto citado en el Salmo 82, verso 6, que son llamados hijos del Dios Altísimo, pero que morirían como hombres mortales. Esto incluye al quien citó el pasaje por igual, el mismo Jesús. El mismo Jesús es un ser mortal, no inmortal. Es el tono del capítulo 14 de Juan, que trata de hacer un paralelo entre Jesús y Moisés, la cual fue puesto por Dios como Elohim ante los gentiles de Egipto. Lea Éxodo capítulo 4 versos 16, capítulo 7 verso 1. El logos helenístico de Juan capítulo 1 verso 1, y ante el perdón y ante el pueblo como él, el quien redimió y sacó a Egipto de Israel, como dice el pasaje en Éxodo 14, verso 31, y creyeron en el Eterno y su siervo Moisés. Compara la apelación de Jesús en Juan 14, verso 1. Cree en Dios, cree también en mí. No que hay que creer en Jesús, sino el clamo que Él
era un mensajero de Dios como Moisés, sin haber cumplido lo que Moisés cumplió, principalmente reunir y redimirlos del exilio. Un requerimiento de todo tiempo para cualquiera que desea clamar el derecho del título del Mesías es reunir a todo el pueblo de Israel en una sola casa. Esto no lo ha logrado. Por eso él clamó ser el Moisés de su generación, el camino, que es Haderek. Él clamó ser la verdad, Haemet, y la vida, Hajayim. Juan capítulo 14, verso 6. Obvio, aún Felipe no lo veía ni creía así. Según nuestras escrituras hebreas, no es comparable a Moisés ni Jesús entre los profetas y ungidos, como testifica Dios mismo de él acerca de esto, posponiendo al tiempo que solo el Padre tiene guardado a su tiempo. En Mateo capítulo 23, verso 37, y Lucas capítulo 13, verso 34 y 35, aunque la culpa lo echa sobre los hijos por no querer reunirse, una indicación y el resentimiento que muchos judíos tenían hacia aquellos judíos que no se habían regresado a Israel, evidente por todo el Nuevo Testamento. Muchos judíos tenían y hacían aquí a judíos que no se habían regresado a Israel como algo negativo, evidente de por todo el Nuevo Testamento, como las comunidades que aún estaban presentes en España, en Francia, que es Gaul, y en Persia. Esto demostraba en efecto que no se reunió a los perdidos y dispersos de la casa de Israel, pero vio que su misión aún no estaba completada, aún después de la sobrevivencia de su propia muerte, como indica capítulo 1 de Hechos, versos 6 y 7. ¿Restituirás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué fue la respuesta de Jesús a los discípulos? No toca a vosotros saber. Según su obra, Jesús no puede ser el Mesías que redime. ¿Por qué? A Israel, porque no reunió a Israel ni sus perdidos, sino solo tuvo un efecto local y por sus emisarios un efecto no positivo, como la historia ha marcado. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo declaró. Juan capítulo 1, verso 18. No que alguno haya visto al Padre, sino que vino de Dios y éste ha visto al Padre. Y no se tiene que tomar literalmente verlo, sino comprenderlo. Veamos primeramente que Dios y el Padre son apelativos intercambiables aquí en este momento. Ahora, en el próximo video, bueno, déjame terminar acá y vamos a ver en el próximo video cómo Jesús se miraba a sí mismo. Fijémonos que Jesús confirma el hecho de que Él no es el Padre ni Dios, pero obviamente Jesús ha sido visto. Próximo, piensa en las palabras, el quien es de Dios ha visto al Padre. De nuevo, esto significa Jesús no es de Dios, o Jesús no es Dios, porque Dios no tiene necesidad de ser visto por Él mismo. Dios es Dios y una parte de la deidad es la misma substancia como las otras partes. Por lo tanto, las partes no necesitan contacto el uno con el otro en una trinidad, pero es para el cristianismo expresar el funcionamiento de un concepto de Dios trino, y dejamos para ellos que lo que explican para ellos. Un comentario más es necesario. No estamos disputando que Jesús era un personaje o una persona inspirada religiosamente adentro de su fe hebrea o judaica, a quien vio el Padre en todos sus caminos de los profetas hebreos, y los santos de Dios habían visto a Él, a Dios, y lo declaró a Él Dios, hablando a Dios, no a Jesús. Todo buen maestro religioso hace conocer a Dios, y todo hombre devoto espera obtener el seno del Padre en el cielo como un galardón eterno. El primer tema en este series es que vimos el unigénito Hijo de Dios, mostrando que Jesús no era esto, no era unigénito. Ahora, vamos a ver en el próximo video, en continuación de que la fe de Jesús era el judaísmo y su fe era en el Dios de Israel,
que Jesús no se miró como Dios, sino se miró quizás un mediador, quizás como alguien utilizado por Dios. Vamos a parar acá y vamos a continuar en el próximo video sobre la fe de Jesús, judaísmo. Shalom, shalom, y gracias por asistir. Comparte este video con los demás.